Cuando hablamos de energía potencial gravitatoria, nos referimos a la energía que posee una masa por encontrarse bajo la influencia de otra u otras masas. Todos los cuerpos con masa, si tenemos al menos dos de ellos, pueden generar entre sí una energía potencial, cuya fórmula es menos G masa 1 masa 2 entre la distancia que las separa. Se trata de una magnitud escalar, por lo tanto no hay vectores, es escalar, que se mide en julios. En el sistema internacional se mide en julios. La interpretación física. La energía potencial coincide con el trabajo que tienen que hacer las fuerzas del campo para llevarse una masa hasta el infinito. El problema es que si yo tengo aquí un cuerpo que me está creando un campo gravitatorio y yo colocara cualquier otra masa aquí, el campo, de modo natural, lo que tiende a hacer es atraerlo. Por lo tanto, no puedo esperar que el trabajo propio del campo sea llevarse esta masa hasta el infinito, dado que es un campo de atracción. Por eso, la energía potencial gravitatoria va a ser siempre negativa, ya que el trabajo que necesitaríamos hacer sería contrario al que el campo haría de manera natural. Dentro del campo, un cuerpo siempre tiene energía potencial negativa. La fuerza gravitatoria es una fuerza de atracción y hace falta una fuerza exterior, es el quid de la cuestión, para llevar el cuerpo desde un punto del campo hasta fuera del mismo. Una vez visto esto, lo que vamos a ver es dos formas de expresar energía potencial gravitatoria. Hasta ahora nos habíamos conformado con decir que la energía potencial gravitatoria era m por g por h. Y sin embargo, ahora nos dicen que la energía... Voy a coger un otro color mejor para facilitar el dibujo luego. Ahora nos dicen que la energía potencial gravitatoria es menos G partido R. ¿Cómo es posible? Bueno, pues muy sencillo. Si yo tengo aquí la Tierra y tengo aquí una personita, según esta fórmula de siempre, su energía potencial al nivel del suelo, dado que no hay ninguna altura, va a ser nula. Y sin embargo, su energía potencial, según la otra fórmula, será igual a menos G m de la Tierra, m del hombre, entre el radio de la Tierra, que es la distancia hasta el centro. Si yo me coloco a una altura determinada h, la energía potencial que va a tener por esta fórmula va a ser mgh. Y la energía potencial que va a tener según la otra fórmula va a ser menos gmm partido radio de la Tierra más la h a la que nos encontremos. Si por alguna casualidad el cuerpo, bueno, con la personita, se va hasta el infinito, dado que la altura va a ser infinita, la energía potencial según esta fórmula será infinita. Y sin embargo, la energía potencial según esta otra fórmula, dado que el radio es infinito, va a tender a cero, dado que no puede ser cero absoluto porque siempre va a haber una distancia, por pequeñísima que sea el resultado del cociente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que dependiendo de dónde tomemos el origen cero de energía potencial, tanto si es en la superficie de la Tierra como si es en el infinito, la energía potencial, cuando nos alejamos de la Tierra, tiende a aumentar. Y eso ocurre porque si nos damos cuenta, aquí en esta fórmula es muy evidente, dado que la altura es cada vez mayor, y en esta fórmula es menos evidente, porque como el denominador va aumentando, parece que el número se hace más pequeño. Imaginemos, si esto es menos 100, esto es menos 50 y llegará a un punto que sea 0. ¿Vale? Lo que pasa es que, aunque 100 es más grande que 50, al ser negativo, menos 100 es más pequeño que menos 50. De forma que ganamos energía potencial de la misma manera que en la otra, conforme nos alejamos de la Tierra. Y aquí señalamos eso. Hay similitud entre ambas formas de medir la energía potencial. La diferencia es el punto que tomamos como referencia para considerar el potencial cero. Si es la superficie de la Tierra, pues es mgh. Si el punto es el infinito, cada vez el valor numérico es menor, pero en cualquier caso el cuerpo gana energía a medida que se aleja de la superficie de la Tierra. Bien. El potencial gravitatorio en un punto. Bueno, el potencial gravitatorio sencillamente se marca con V y es la energía potencial por unidad de masa, o lo que es lo mismo por un kilo de masa. mm entre r, todo ello entre m, hace que el valor del potencial sea menos g m partido r, de forma que solo una masa entre en juego para expresar el valor del potencial, que lógicamente se mide en julios partido kilogramo. Julio de energía, kilogramo de masa.
La interpretación física es similar a la de la energía potencial, solo que es para llevar la unidad de masa, esto es importante, la unidad de masa, no un cuerpo de masa. Entonces lo mismo, el potencial en el infinito es 0 y en cualquier otro punto del campo es negativo. Es un campo escalar porque en cada punto del campo el potencial tiene un valor. Entonces, aquí rige el principio de superposición, también lo hace con las energías, pero bueno, aunque lo veamos con esto es suficiente. Si yo tengo aquí una masa 1, aquí tengo una masa 2 y aquí tengo una masa 3, y quiero calcular en este punto P, en el que en principio no hay nada, el valor del potencial, lo único que tengo que hacer es calcular el valor de este potencial 1 en este punto P, el potencial 2 creado en este punto P y el potencial 3 creado en este punto P. Y el potencial total es tal cual la suma de todos ellos. Al tratarse de magnitudes escalares, no hay que hacer ningún tipo de vector, con lo cual simplemente es coger y sumarlos todos. Bien. Y por último, ¿qué son las superficies equipotenciales? Bueno, antes de llegar a esto, vamos a hacer aquí un pequeño ínterin. Recordamos de otros años que el trabajo es igual a la menos variación de energía potencial, entre otras cosas. Eso se producía cuando la fuerza no era constante, nos servía para cuando la fuerza variaba. Entonces, esto sería lo mismo que decir menos energía potencial final menos energía potencial inicial. Antes hemos visto que la energía potencial era igual a V por la masa. Bueno, hemos visto que V era energía potencial por unidad de masa. Pasamos la M y ya está. Lo cual significaría que esto sería menos V final por M menos V inicial por M. De forma que, sacando la masa como factor común, tenemos menos V final, V inicial, y por lo tanto el trabajo puede definirse como menos masa variación de potencial. Bien, pues si estamos en lo que llamamos una superficie equipotencial sencillamente es una región del espacio en el que el potencial gravitatorio tiene el mismo valor. Esto es, si yo tengo aquí una masa, a una distancia r tendré un potencial v, pero esa distancia r será en cualquier punto del espacio, dado que es escalar. Si me alejo otra distancia r2, tendré otro potencial v2 que será a una distancia de radio 2, bueno, bien hecha la circunferencia. Hay que tener en cuenta que esto, al ser en el espacio, no son circunferencias, sino que son esferas en las que se produce el mismo potencial. Entonces, en una superficie equipotencial, el trabajo para llevar una masa desde un punto de una superficie equipotencial, o sea, desde aquí, hasta, por ejemplo, aquí, es exactamente 0. ¿Por qué? Porque aquí solamente cuenta el potencial final y el potencial inicial. Como es el mismo, esto vale 0, no importa lo que valga la masa, el trabajo valdrá 0 julios, siempre y cuando el punto inicial y el punto final estén en la misma superficie equipotencial. Para dibujar superficies equipotenciales, pues aquí lo vemos. Si es una única masa, círculos concéntricos. Si son dos masas, habrá una zona en la que ambos círculos se junten. No pueden cruzarse, no puedo hacer así y así, o se cortan, porque entonces tendríamos dos valores distintos. Y si una masa es distinta de la otra, esa combinación de superficies equipotenciales se produce más cerquita de la pequeña, que tiene menos área de influencia. Las superficies equipotenciales, igual que las líneas de campo, no se pueden cortar, porque entonces habría dos valores de potencial en un punto y solo puede haber un valor único en cada punto. Y luego son perpendiculares a las líneas de campo, lo que significa que si yo tengo aquí una masa y una superficie equipotencial, las líneas de campo son totalmente perpendiculares a dicha superficie, ya que tienen sentido radial.